Buenos días, soy Patricia del equipo de Top Doctors España y hoy hablaremos sobre dolor orofacial y cráneo-mandibular con Marta Zorrilla García, especialista en fisioterapia. Y es que muchas personas sufren disfunciones de la articulación temporomandibular y los dolores que se relacionan, dolores de cabeza, dolor cervical, entre otros. Marta Zorrilla cuenta con más de 20 años de experiencia, siendo experta en disfunciones craniomandibulares, dolor orofacial, cefaleas y migrañas. Combina su labor asistencial con la docencia e imparte cursos sobre disfunción craniomandibular y maloclusiones dentales. También es ponente asidua en congresos. En la actualidad ejerce en la clínica MUHC, de la que es fundadora, y también en Fisio ATM, en Alicante. Buenos días, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esta entrevista. Gracias, Marta. Marta, ¿qué se define por disfunción craniomandibular y qué trastornos se engloban dentro de este término, no? Bueno, pues como bien define el propio nombre, hablamos de disfunción craneomandibular cuando nos referimos a una serie de disfunciones clínicas en todo el área craneal o mandibular. También hablamos del dolor orofacial. Este dolor es el dolor facial de origen no dental por excelencia. Es decir, normalmente cuando nos duele la cara, quizás vamos al dentista pensando, cuando nos duele la boca, pensando que tenemos un problema a nivel dental, pero muchas veces es un problema de dolor orofacial o disfunción craneomandibular. Claro. Por supuesto, tendremos que entender que no solo engloba la articulación en sí, sino todas las áreas clínicas que pertenecen a esa zona, dientes, articulación, musculatura, etcétera. ¿Y con qué síntomas normalmente cursan estos trastornos, Marta? Pues mira, normalmente casi siempre vamos a encontrar, el paciente va a venir a visitarnos por dolor en la zona del ángulo mandibular, del maxilar, en la zona de las sienes, en el área de los temporales, dolores a nivel suboccipital. Y eso es todo el tema que engloba más a nivel muscular, cefaleas tensionales, como has nombrado antes, son un tipo de dolores de cabeza que son más como en forma de casco, que empiezan a sentirse a este nivel, a nivel suboccipital o a nivel de las sienes, no tiene nada que ver con las migrañas, es un dolor diferente. Y luego tenemos también otro tipo de pacientes pues, que vendrá con chasquidos articulares, con ruidos, con problemas de crepitación o de un dolor más a punta de dedo en la zona articular. Ese sería el paciente más de tipo articular y el más común, lo que más vamos a encontrar es el paciente con dolores en toda el área de la musculatura masticatoria, deglutoria y de cervicales altas. Es decir, que suelen ser dolores que a veces se irradian a otras zonas del cuerpo. Sí, efectivamente, como con cualquier otra parte del cuerpo, un músculo soporta una tensión determinada y nunca trabaja de una manera aislada. Se trabaja, yo no muevo un bíceps, sino que muevo un brazo para que la gente lo entienda más fácil. Entonces, cuando yo mastico, por ejemplo, o cuando aprieto los dientes por la noche de una manera inconsciente, lo que todos conocemos como bruxismo, no aprieto solo con un masetero, aprieto con el masetero, con el temporal, y esa tensión acumulada, si los músculos no resisten, se va traspasando en bucle de una manera, pues eso, mediante bucles de tensión a todo el área de la que estamos hablando. Yo siempre les explico a mis pacientes que pueden sentir dolor como si llevaran una antigua herradura en todo el cráneo y toda la zona de hombros y cervicales altas. Claro. Y Marta, ¿las disfunciones craniomandibulares son de nacimiento o son adquiridas? Por ejemplo, ¿hay las mordidas cruzadas o el tema de maxilares que están en malas posiciones? No sé si son de nacimiento o... No, generalmente es tanto las mordidas cruzadas como las mordidas en clase 2, en clase 3, que no son la mordida natural, suelen venir dadas por una mala función de la lengua. Nosotros trabajamos en conjunto con logopedas especializados en toda esa parte miofuncional y esa mala función muscular es la que hace que el crecimiento sea anormal. Tú puedes heredar por ejemplo, una rama mandibular más marcada, ¿de acuerdo? Por supuesto, es la forma de la cara, que es algo genético que heredas de tu padre y de tu madre.
pero la función determina la forma. Eso es una de las cosas claves en fisioterapia. Y entonces, si esa función no es buena, vienen esa serie de desarreglos a la hora del crecimiento. Por eso es muy importante, sobre todo en esos casos que nos has nombrado, la detección precoz y que los niños pues que vayan a un buen odontopediatra o que consulten a clínicas como la nuestra o un buen logopeda especialista en esa parte para poder trabajar cuando el hueso está creciendo y no Claro, tener que recurrir luego a cirugías ortognáticas o ortodoncias mucho más complicadas. claro, claro. Y luego todo el tema más tensional, por supuesto, es adquirido, o sea, todo el tema muscular es adquirido a lo largo del tiempo por el estrés y todo eso, que luego lo podemos ver un poquito más si os interesa. Y luego, bueno, sí que hay algún síndrome, por ejemplo, pues hay gente que nace pues con un lado menos desarrollado de la cara o algo así, casos de microsomía facial que necesitan una cirugía, pero eso es muy lo menos abundante, vamos. Claro, claro. Y Marta, relacionado con esto que decías del estrés, ¿no? ¿Qué factores Mm. influyen en que se desarrolle un dolor orofacial, un dolor craneomandibular, ¿no? Hemos hablado de muchos síntomas que irradian a otras Ujú. partes del cuerpo, ¿no? Pero no sé si todo esto influye, factores predisponentes. Pues bueno, mira, los últimos estudios lo que están demostrando con una evidencia científica es que lo que más nos influye para el tema de la parafunción diurna de estar, y del bruxismo, que es un problema más nocturno, lo que más nos influye es el nivel de tensión emocional del paciente. Ujú. Antiguamente se incidía mucho en la oclusión, en la forma de morder, incluso en la postura, pero los estudios demuestran que todo suma, o sea, esto es una patología que es multifactorial, como muchísimas, pero que lo que más influye es el estado de tensión del paciente. Es decir, hay gente que muerde muy mal y desde un punto de vista odontológico y no tiene ningún problema ni de chasquidos ni de dolor, y gente que tiene sus dientes perfectamente alineados y sin embargo pues tiene muchísimos dolores de cabeza porque tiene mucha tensión. O gente que, pues eso, que a pesar de haber recibido un tratamiento bueno, pues para que la oclusión mejore o algún tratamiento postural para que mejore la posición del cráneo con respecto al cuello, sigue teniendo dolores, con lo cual lo ideal es trabajar como hacemos aquí en nuestro centro, que trabajamos, como os he dicho antes, un conjunto de profesionales para poder tratar al paciente desde un punto de vista multidisciplinar. Tenemos psicólogos y psiquiatras cuando los casos de tensión pues son todavía más complicados. Colaboramos con un montón de odontólogos de todo Alicante. Aquí en el centro no tenemos ninguno, pero trabajamos con muchísimos. La logopedia miofuncional y todos los fisios que estamos formados en este área, en área de postura, etcétera. Un podólogo para el tema de la pisada si hay un problema en la postura, pero todos debemos de saber que al final es un poquito de todos Claro. y conseguiremos que el paciente evolucione de una manera 1000 veces más favorable. Claro, porque es eso, son muchos factores, ¿no? Que influyen bueno, parece que Muchos. no, pero el tema de bueno, tensional, ¿no? Influye en Mm, dolores de cabeza, en muchas cosas, por eso es importante. muchas. Hay muchos dolores de cabeza, además, gente que está diagnosticada con migrañas desde hace años, que tiene sus pastillas para tomar, pues por ejemplo, en el momento de crisis. Nosotros nunca vamos a quitar una medicación, por supuesto, que está bajo prescripción médica, ni muchísimo menos. Lo que vamos a hacer es mejorar otro dolor de base que existe, que es esa cefalea tensional que hace que la migraña se repita mucho más a menudo y de una manera mucho más fuerte. Y ya que me hacéis esta entrevista, pues hago un llamamiento a todos los neurólogos y los médicos que trabajan esto, porque es impresionante cómo mejora la gente con un buen tratamiento a nivel de esta musculatura. Y bueno, gente que lleva toda la vida con un dolor constante y ya os digo que sí, que tiene una pastilla para afrontar un momento de crisis, pero lo que nosotros conseguimos es que esas crisis sean muchísimo más distanciadas y muchísimo menos intensas y duraderas. Ujú. Muy importante. Y relacionado con esto, Marta, para finalizar, Mm. ¿cómo tratamos este dolor orofacial y craneomandibular desde la fisioterapia? ¿Qué terapias lleváis a cabo en consulta? Bueno, lo primero es un poquito lo primero y lo más importante
aparte del tratamiento manual, que todos lo conocéis, como podemos tratar a cualquier otro nivel del cuerpo humano, por supuesto relajaremos toda la tensión del bucle del que estábamos hablando, los puntos gatillo, todo ese tono muscular, pero una de las partes más importantes es la reeducación, el que el paciente afronte este problema que en realidad es algo con lo que tenemos que convivir, o sea, no es, yo les explico muchas veces, no, esto no es una patología que tengo un esguince, me lo curo y listo. Claro. Yo voy a enfrentarme a la tensión durante toda mi vida, entonces les enseñamos pues eso, control motor, reeducación para que sepan cómo relajar esa musculatura pues después del sueño. El bruxismo, por ejemplo, es algo que se regula desde el sistema nervioso central y no lo pueden controlar por las noches. Durante el día sí, durante el día ya no hablamos de bruxismo, sino de una parafunción diurna, o sea, es un hábito parafuncional, como el que está todo el día mordiéndose el labio, puede estar todo el día apretando. Y todo eso se reeduca con el paciente para que llegue a controlar lo que hace. Se reeduca la manera de comer, se reeduca la manera de tragar, se reeduca lo que hacemos con la boca, se le hace ser consciente del estado de su musculatura cervical. Eso en fisioterapia se conoce como control motor y es una de las partes más importantes. No basta con ir a un fisio a que nos descargue la zona, si lo que queremos es tener resultados a largo plazo. Y se consiguen cosas súper positivas. ¿Y cómo reeducar quizás, ¿no? Porque es difícil de controlar a veces el bruxismo, ¿no? Dices, por la noche, bueno, las personas lo hacen, ¿no? Y durante el día, si nos relajamos a veces viendo la tele, volvemos a apretar. ¿Por qué esas rutinas, no? Bueno, eso es lo que te estaba explicando antes, que nosotros la bibliografía distingue del bruxismo, que es algo nocturno, que no se puede controlar, salvo que relajemos el sistema nervioso central durante el día para llegar a la noche con un sueño más calmado. Está demostrado que se aprieta en los momentos en los que hay pequeños despertares, por ejemplo, con personas que tienen apneas del sueño, etcétera. Entonces ahí trabajamos en conjunto con los odontólogos, haciendo las férulas de descarga o férulas para que los pacientes respiren un poco mejor y no tengan tantos microdespertares, pero no podemos hacer nada más. Esa es la parte. Nuestro trabajo está durante el día en controlar eso, que el paciente sea consciente de si se ha sentado a ver la tele un rato y en lugar de relajarse está apretando los dientes, porque eso ya no es bruxismo. Eso es un hábito parafuncional como el que se muerde las uñas. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes trucos, como hay desde apps en el móvil que les suenan una campanita para que sean conscientes, hasta nosotros les ponemos hilos de colores, les enseñamos pues un control como reeducaríamos cualquier otra cosa en un niño, por ejemplo, y poco a poco el paciente va siendo consciente de eso que está haciendo de una manera errónea o de una manera más bien ya automática, pero que le está perjudicando muchísimo. Claro. Hacemos una corrección de los gestos, para que me entiendas. Sí. Yo creo que es muy útil, ¿no? Porque son patrones que tenemos asociados, quizás las personas que hacemos esto, ¿no? Que lo tenemos asociado con eso, en cualquier momento. Claro. Que debería ser relax, pero no lo es. Justo, pero es cuando tú te relajas, sale toda la tensión que tú tienes y cogemos esos hábitos. Las mascarillas, por ejemplo, no nos han ayudado en nada, porque estamos todo el rato como intentando pues subirla, bajarla, separarla un poco de la cara para poder respirar mejor, y han creado también muchísimos hábitos parafuncionales durante el día de los que no somos conscientes. Sí que es verdad, ¿no? Que a veces cuando pasas mucho rato con una mascarilla, cuando te la quitas, notas la mandíbula un poco como más tensa. Igual por estar tanto rato, o bien apretando o bien con tanto rato. Aparte de la sensación propioceptiva que te crea la propia mascarilla, es pues eso, como el gesto este que te estoy haciendo, como intentar quitar algo de la boca, pero es que hay pacientes, por ejemplo, que desarrollan el tic de crujirse la mandíbula, de morderse el labio, de morderse la lengua, bueno, curioso, infinidad de historias. Y luego todo eso desarrolla no solo dolores por dentro, también encontramos dolores ya más bien a nivel de mucosas, incluso en la zona del paladar, que una vez que están descartados por parte del odontólogo, del médico especialista o del cirujano maxilofacial, también pueden venir dados por los puntos gatillo de toda esa musculatura. Y relajando toda la zona y relajando ese hábito parafuncional,
mejora toda la sintomatología. Claro. Es apasionante, a mí me encanta y hay muchísima gente que da, lo que más pena da de todo esto es que hay mucha gente que va dando tumbos y con muchísima medicación y no se ha recurrido a la capa más superficial, ¿no? Que es el músculo, ver qué le está pasando a ese músculo y no pensar tanto en que sean dolores neuropáticos porque eso enseguida con una medicación se descarta hay un diagnóstico diferencial que es bastante evidente. Pero sí. bueno, eso, nosotros en un par de sesiones ya podemos saber si hay algo muscular o no, porque el paciente mejora prácticamente enseguida. Claro, pues Marta, yo creo que hemos explicado muy bien el tema de los dolores orofaciales y cómo pueden influir, ¿no? en todo el cuerpo en realidad y la importancia de estar coordinado con otros especialistas también para darlo. Así que no te vamos a robar más tiempo, Marta, simplemente recordaremos a las personas que noten que puedan tener un problema, ¿no? de mandibular, dolores orofaciales, que pueden pedir cita con Marta en el perfil de Top Doctors. Dejaremos el enlace en la cajetilla un poquito más abajo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marta. A vosotros, un placer. Que tengas buen día. Igualmente, seguimos con la consulta. Gracias, Marta.